Reduce el abismo entre la U y el mundo real. Ingeniería para la vida. Sean todos bienvenidos a este segundo episodio del podcast Ingeniería para la Vida, lo que no te enseñan en las aulas. Les habla Daniel y conmigo se encuentra Federico. En este segundo episodio hemos elegido hablar sobre las prácticas profesionales y su importancia. Las prácticas profesionales son, como su nombre lo dice, una práctica temporal al finalizar los estudios. Su fin es darle al estudiante una oportunidad de poner en práctica algún tema en específico sobre la carrera que estudió. Estas prácticas usualmente se dan fuera de la universidad, en una empresa pública o privada. Tal y como lo mencionamos en el primer episodio de este podcast, existe un abismo entre la universidad y el mundo real. Una práctica profesional es el mejor puente para acercar a ambos mundos. Ahora Federico nos va a hablar un poco de por qué son importantes las prácticas profesionales. Claro, hay distintas razones por las cuales es de suma importancia realizar una práctica profesional y por eso se la recomendamos a todos los estudiantes de ingeniería que están prontos a graduarse por las siguientes razones. Primero que todo, les va a permitir tener una primera experiencia laboral en su campo donde no les va a delegar una responsabilidad importante. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente las prácticas se realizan para desarrollar un proyecto de menor escala donde el personal de la empresa no tiene tiempo para realizarlo. De esa forma se trae a un estudiante avanzado donde se le da la oportunidad de crear una experiencia laboral en un ambiente controlado. Segundo, el estudiante tendrá la necesidad de retarse y demostrar que puede resolver un problema de la vida real. Usualmente los estudiantes de ingeniería se dedican a resolver problemas teóricos en las aulas y en muchos casos se realizan algunas prácticas en los laboratorios. Una práctica profesional es un primer reto para poner en práctica en el mundo real lo que hemos aprendido en las aulas. Tercero, es una oportunidad para mostrarse ante un empleador en el área de interés del estudiante. Si una persona está interesada en desarrollarse en un cierto campo y logra obtener una práctica profesional en una empresa que trabaja en esa área, el estudiante tendrá la posibilidad de probar por un lado si en realidad esa área es de su interés y por el otro podrá mostrar sus habilidades ante dicho empleador. En un mundo cada vez más competitivo, es de alta importancia poder demostrar lo que uno es capaz de producir y una práctica profesional es una excelente oportunidad para ello. Cuarto, la práctica profesional es una excelente oportunidad para comprender las diferencias culturales entre las aulas y el mundo real. La universidad es una burbuja donde no se refleja la complejidad del mundo laboral. Cuando somos estudiantes realmente no comprendemos lo difícil que es, por ejemplo, entregar proyectos a tiempo a los clientes de una empresa, asegurarse que las máquinas estén produciendo a su máxima capacidad o cómo lidiar con las políticas internas de una empresa. Una práctica profesional es como un puente entre ambas realidades. Nos permite tener un pie en lo que conocemos desde hace unos años, la universidad, y el mercado laboral. Número 5. En algunos casos se puede dar la oportunidad de buscar prácticas profesionales en el extranjero. De esa forma, el estudiante tendrá la oportunidad de salir por un tiempo determinado del país y tener la oportunidad de experimentar una cultura distinta a la de su país de estudio. ¿Y qué debemos pensar previo a una práctica? Daniel nos va a dar sus comentarios. Creo que lo más importante es prepararse durante el año previo de la práctica. Entre mayor sea la preparación, más fácil será la oportunidad de tener una práctica profesional que le agregue valor al estudiante. Los primeros 2 pasos que ustedes deberían dar son, primero, seleccionar el área que el estudiante le gustaría desarrollar su práctica profesional. Por ejemplo, si un estudiante de ingeniería civil tiene como predilección el diseño de puentes y carreteras, lo más importante sería buscar prácticas profesionales en instituciones públicas o privadas que se dediquen a este tipo de proyectos y no en empresas o instituciones públicas que se dediquen a la construcción de viviendas. Segundo, contactar a las empresas en esas áreas y no para aplicar directamente a una práctica profesional. La razón principal de iniciar con este contacto es para generar contactos dentro de las empresas. La idea
es pedirles la oportunidad de hacer una visita a sus instalaciones y conocer de primera mano cómo realizan sus labores. Recuerdo un estudio que se hizo hace unos años en Suecia, donde se llegó a la conclusión de que un 70% de las personas que obtuvieron un trabajo nuevo fue a través de sus contactos. Acá radica la importancia del por qué hay que comenzar a crear redes de contactos para obtener una práctica profesional. Ahora Federico nos va a explicar un poco cómo buscar prácticas profesionales si no se tienen los contactos dentro de las empresas. Claro, existen varias formas de buscar y aplicar una práctica profesional y vamos a enlistar algunas. Primero, se puede buscar en las páginas web de las empresas de interés las oportunidades que tienen para realizar prácticas profesionales. En algunos casos, las empresas publican los proyectos que requieren realizar en un futuro cercano y explican el proceso de aplicación para esas posiciones. Número 2. Enviar un correo electrónico de interés para realizar una práctica profesional. En algunos casos, las empresas no publican información sobre las prácticas profesionales, pero eso no quiere decir que no las apoyan. Mi recomendación sería buscar en la página web de la empresa un contacto en el departamento de recursos humanos y enviarle un correo explicando el interés de realizar una práctica profesional, adjuntando el currículum. Tercero, preguntar dentro de las distintas escuelas de ingeniería de la universidad si ellos tienen algún contacto que les pueda ayudar a contactar las empresas de su interés. Muchas veces las universidades cooperan con las empresas públicas y privadas en proyectos de investigación. Sin ustedes saberlo, muchos de sus profesores podrán tener contactos con las empresas de su interés y les podrían ayudar a introducirlos a dichas empresas. Y número 4, utilizar LinkedIn. LinkedIn es una herramienta muy poderosa para buscar y conectarse con personas que trabajan en las empresas de su interés. En un futuro episodio hablaremos de cómo potenciar el uso de la herramienta. Por ejemplo, buscar puestos abiertos dentro de una empresa de interés y contactar directamente al reclutador o contacto que tiene la plaza abierta. Estos serían algunos de los pasos con los que yo comenzaría y seguramente les ayudará a conseguir una práctica profesional. Pero como Daniel mencionó previamente, entre más uno se prepare previo a la práctica profesional, más fácil será conseguir una. Recuerden que ustedes no solo compiten con sus compañeros de curso para conseguir una práctica profesional, también compiten con estudiantes de otras universidades de su mismo país e incluso con estudiantes universitarios de otros países. Lograr una práctica profesional es solo el primer paso. El siguiente es poder sacarle el mayor provecho a dicha práctica. Y Daniel nos va a contar un poco qué se debe tomar en consideración durante la ejecución de una práctica profesional. Bueno, ¿qué se debe tener en consideración durante la ejecución de una práctica profesional? Para responder esta pregunta voy a ir a un recuerdo que tengo de mis años de estudiante. En una ocasión, un profesor nos dijo lo siguiente: nunca hay una segunda oportunidad para dar una excelente primera impresión. ¿Qué significa esto en este contexto? Tenemos que recordar que para la práctica profesional nos están abriendo una puerta para presentar nuestras capacidades y al mismo tiempo resolver un problema que tiene la empresa. Para poder sobresalir en este proyecto, mis 3 principales sugerencias son: primera, sobrepasar las expectativas que la empresa tiene con ustedes. La calidad del trabajo que uno presenta siempre es la mejor tarjeta de introducción. Segundo, mantener la humildad. No crean que por haber terminado la universidad, ustedes son capaces de resolver todos los problemas de las empresas y tratar al resto del personal de forma negativa. Durante la práctica profesional, ustedes van a estar dando sus primeros pasos. Hay personas que ya llevan varios años y conocen realmente cómo funcionan las cosas. Tercero, respetar los cronogramas de entrega de lo que ustedes han prometido entregar. Siempre pueden ocurrir contratiempos y eso es importante mantener al tanto a los supervisores, pero traten siempre de mostrar que ustedes pueden entregar lo prometido en el tiempo estipulado. Federico y yo tuvimos la suerte de hacer 2 prácticas profesionales muy interesantes y ha llegado el momento de hablar sobre ellas. Federico, cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Primero que todo quiero hablar de mi búsqueda, que no fue fácil e inclusive fue algo que realmente seleccioné hasta faltando una semana para cerrar el periodo de inscripción de prácticas profesionales.
Tuve la suerte de esa última semana de tener dos opciones. Una era un proyecto interesante en una empresa pequeña y la otra era un proyecto menos interesante en una empresa grande transnacional. Yo tuve que hacer un balance para tomar una decisión. Y dentro de las cosas que tomé en consideración es que para una carrera es mejor empezar, o para forjar una carrera profesional, a veces es mejor empezar una transnacional, porque te van a dar la capacidad de ejecutar tu proyecto de práctica, pero probablemente te van a dar la oportunidad de seguir trabajando para esa empresa. Y finalmente eso pesó sobre mi decisión y me fui por un proyecto un poco menos interesante, pero con miras a lo que podía pasar después de los 6 meses de práctica profesional. Hice algunas cosas durante ese tiempo para ir un poco más allá de lo que requería mi práctica. Por ejemplo, siempre pensé en ese final, en qué podía pasar después de eso, del requisito académico. Siempre lo tuve presente. Durante ese tiempo también recibí muchas lecciones de humildad porque uno piensa que lo sabe todo, pero hay otros profesionales que tienen mucho más camino recorrido y le van a enseñar a uno muchas cosas. Entonces eso fue algo muy importante para mí. La persistencia. Muchas veces el proyecto que le dan a uno no es la prioridad de todo el mundo. Entonces hay que buscar cómo hacer que la gente le ayude, le dé la información, pueda seguir luchando para sacar el proyecto adelante. También aprendí a pedir ayuda. Era una combinación de pena con pensar que sabía muchas cosas, pero solo pidiendo ayuda fue como saqué ese proyecto adelante. La adaptación a la empresa y su cultura, algo súper importante, y es tan importante que vamos a hacer un capítulo futuro sobre este tema, pero para mí fue crucial entender la cultura de la empresa y adaptarme lo más rápido posible. También ayudé a otros que estaban en la misma situación. Éramos varios practicantes, entonces era importante hablar entre nosotros, darnos consejos de cómo tratar ciertas situaciones y tal vez nos estaban ayudando, requeríamos información. Ese compañerismo fue importante. Y en general, la experiencia me creó expectativas más realistas de la vida laboral. Y me di cuenta a dónde quería ir y realmente cuánto me faltaba para llegar ahí. Para cerrar, voy a decir que mi práctica empezó como un requisito de graduación, pero terminó siendo mi carta de presentación ante la empresa y esto deparó una carrera de casi 13 años. Daniel, contanos un poco de tu experiencia como practicante. Bueno, mi práctica profesional ha sido hasta este día, y siempre lo he dicho, uno de los errores más exitosos y una de las experiencias que más le ha agregado valor a mi carrera profesional. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo comencé mi práctica profesional en una empresa constructora electromecánica. Ellos estaban en la búsqueda de un ingeniero junior a tiempo completo y pues para bajar costos tuvieron la idea de contratar a un estudiante practicante. En ese momento cometí un error y fue que no cuestioné mucho sus intenciones y acepté su propuesta laboral. Es por eso muy importante la recomendación que hemos repetido muchas veces en este podcast o en este episodio. Ustedes deben buscar algo que les genere valor a futuro y no tomar lo primero que se encuentran. Básicamente lo que ellos hicieron fue tirarme de lleno en 3 proyectos de construcción sin yo tener previa experiencia. Cuando uno sale de la universidad, uno realmente cree que puede resolver el mundo, pero estando allí me di cuenta de que yo manejaba muy bien los conceptos teóricos, pero hay una gran diferencia entre lo que es la práctica y la teoría. Lo que realmente necesita una persona en esa situación es a alguien que le dedique tiempo y le enseñe cómo funcionan las cosas. Después de sufrir, eso fueron entre 2 semanas y un mes, tomé el valor y decidí renunciar. Yo no veía factible continuar en un trabajo donde ambas partes no estaban contentas. Eso no iba a ser sostenible durante los 6 meses de la práctica profesional. Sin ninguna otra oportunidad a mano para hacer la práctica, yo puse mi graduación en riesgo y la posibilidad de tener que esperar 6 meses para encontrar una siguiente práctica profesional. Pero tuve la suerte de que en ese momento en el que yo estaba sin práctica profesional, se abrió un proyecto de investigación
entre la universidad y 2 empresas privadas. En Costa Rica tenemos el privilegio de contar con una persona como Franklin Chang. Para los que no saben, Franklin Chang es una de las personas que más veces ha ido al espacio. Creo que en total estamos hablando de 7 veces. Dado que en los 80s y en los 90s no existían infusores o máquinas para hacer café en el espacio, en uno de sus viajes al espacio, él diseñó un boceto de una posible solución a este problema. La NASA junto a él patentaron este boceto, pero nunca se concretó. Luego pasan los años y estamos hablando de alrededor del 2006, o sea, 20 años después de que la patente fue realizada por la NASA. Esta patente vence y deciden aprovechar este proyecto, Franklin Chang y su empresa, para crear el primer prototipo de una máquina espacial en Centroamérica. En conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, buscan a 2 estudiantes para realizar este prototipo. Y por suerte, o sea, realmente tuve mucha suerte, yo estaba disponible en ese momento. En conjunto con un compañero de la carrera, desarrollamos este prototipo durante la duración de nuestra práctica profesional. Al final, el proyecto fue muy exitoso. Entregamos lo que habíamos prometido y esto generó mucho interés dentro y fuera de la universidad. Nunca nos hubiéramos imaginado en un inicio el impacto que el proyecto tuvo. Gracias a este proyecto se me abrieron muchas puertas dentro y fuera del país. Un buen ejemplo de esto es que esta fue mi carta de presentación para la universidad donde cursé mi maestría en Suecia. Pero siempre voy a recalcar qué fue lo más importante sobre este proyecto y son las lecciones que me dejó. La primera es creer en mis habilidades y creer en el trabajo fuerte y honesto. La segunda, no darse por vencido y ver la forma de cómo resolver los problemas. Y la tercera, creo que lo más importante que me dejó este proyecto fue que me ayudó a encontrar mi pasión, cómo convertir una idea en algo tangible. Ahora Federico nos va a comentar un poco sobre los siguientes pasos. Primero que todo, esperamos que este episodio haya sido de su agrado y les haya dado algunas ideas de cómo prepararse para buscar una práctica profesional, encontrar una oportunidad y sacar el mayor provecho de la misma. En el siguiente episodio estaremos reflexionando un poco sobre nuestros años como estudiantes y cómo nos han beneficiado en nuestra carrera profesional. Recuerden que de antemano les agradecemos su retroalimentación. La misma nos va a ayudar a comprender la recepción de nuestro trabajo en el público meta y si deberíamos continuar con esta aventura. Muchas gracias y nos escuchamos pronto en Ingeniería para la Vida.